Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora en el área de matemática, asignatura álgebra, pues vamos a desarrollar un nuevo capítulo. Bueno, es preciso recordar que hasta la clase anterior, pues nos hemos referido al capítulo de productos notables. Ahora el título es factorización. Bueno, lo cierto es que este capítulo es o tiene como sustento operativo el caso inverso de productos notables. Así que vamos de inmediato con la primera parte porque vamos a tener que realizar esta sesión en por lo menos 3 partes. A continuación, usted considere como título de esta sesión factorización. ¿Qué es factorización? Factorización es una operación matemática, es un proceso matemático que consiste en transformar un polinomio como la multiplicación indicada de sus factores primos. Bueno, el esquema se explica utilizando este polinomio p de x, que es igual a x al cuadrado menos 7x más 12. Observe que este polinomio es expresado como una multiplicación que tiene dos factores y dichos factores reciben el nombre de factores primos. A ese proceso se le conoce como factorización. Considere entonces a estos dos binomios como factores primos. Pero ¿qué es un factor primo? Observe que un factor primo podría ser en el mayor de los casos binomios que tienen estas particularidades. Binomios o polinomios lineales de dos términos, ¿no? Lo cierto es que si nosotros analizamos considerando la palabra primos, es porque estos factores algebraicos no pueden ser expresados como la multiplicación indicada de otros factores, no, ahí queda. Por eso se les llama factores primos. Hay una observación, no son factorizaciones. Por ejemplo, si usted en un libro o el profesor pretende expresar estos polinomios como la multiplicación indicada de factores. Y es que si usted efectúa esta operación, que es la multiplicación de la suma por la diferencia, pues va a obtener este resultado, x menos y. Pero ¿por qué no es factorización? Porque ninguno de los dos factores son primos. Ninguno de los dos son polinomios. ¿Correcto? Ninguno de los dos son polinomios. Para que sean polinomios, los exponentes de las variables deben ser enteros positivos. Aquí tengo otro polinomio lineal. En realidad este polinomio ya es primo, porque es lineal, ¿no? Pero algunos profesores quieren sorprender y factorizan de esta manera. Factorizan x y entre paréntesis colocan 1 más 3 sobre x. Si se multiplica x por 1 más 3 sobre x, se obtiene, es cierto, se obtiene esta expresión. Pero en realidad esta expresión que está entre paréntesis no es polinomio. ¿Correcto? Entonces, ninguna de estas dos operaciones permiten expresar como la multiplicación indicada de factores primos. Por ende, no son factorizaciones. Lo que viene, criterios de factorización. Esta parte va a ser influyente en la sesión de hoy y también van a aparecer, o sea, los ejercicios de esta parte van a aparecer en las diferentes evaluaciones. Hay un primer criterio, justo este primero, solo el primero vamos a desarrollar en esta sesión. El nombre factor común. La palabra factor viene de multiplicación. Y la palabra común es que en un término
posiblemente haya elementos o factores que se repiten. Pero en este primer criterio hay 3 casos. De inmediato desarrollemos el primer caso, el nombre de factor común monomio. Y la teoría dice lo siguiente: el factor común monomio es el máximo común divisor de los coeficientes y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. Bueno, esta parte teórica como que no se va entendiendo, pero con ejemplos usted primero va a aprender a identificar cuál es el factor común monomio y entre paréntesis tendrá que expresar lo que queda de cada término. Hagamos ejemplos entonces de inmediato, pero antes recordemos lo siguiente. En realidad podemos utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición o con respecto a la sustracción, pero de forma inversa, tal como aparece. En el caso supuesto que usted tiene un binomio, puede ser un binomio en suma o un binomio en resta, pero observando los términos, ambos tienen 2 factores y uno de ellos es común, o sea, se repite en ambos. Y justamente ese factor recibe el nombre de factor común monomio y se factoriza. Este es el proceso. ¿Y por qué se factoriza? Porque se repite en ambos términos. Luego entre paréntesis se coloca lo que queda del primer término y lo que queda del segundo término. Ambos se relacionan, ya sea con la adición o con la sustracción. En este caso, si se factoriza A, ¿qué queda en el primer término? B. ¿Y qué en el segundo? C. Bueno, ahora sí, hagamos ejemplos de inmediato. Factoriza. Este es el primer ejemplo del primer grupo, x por A más x por B. La pregunta obligatoria: ¿qué letra o qué variable se repite en los 2 términos? Pero aquí es muy notorio, no es necesario hacer un esfuerzo visual porque está a la vista. La letra que se repite es x y a esa letra se le considera como factor común monomio. Y al factorizar pues aparece esta forma. Esa letra común es la que aparece afuera y se dice es el factor común monomio. Y entre paréntesis, ¿qué me queda en el primer término? A más, y ¿qué en el segundo? B. Se cierra paréntesis. Entonces se dice que al ser factorizada esta expresión tiene 2 factores primos. El primero es x y el segundo a más b. Pasemos al siguiente ejemplo. Trate de inmediato de identificar el factor común monomio, es decir, aquel factor que se repite en ambos términos. Creo que todos coinciden que ahora el factor común monomio es m, y entre paréntesis lo que queda del primero y lo que queda del segundo. Y entre paréntesis usted observará que es un binomio resta. ¿Por qué? Porque al principio pues también es un binomio resta, ¿no? Solo que aquí ya está factorizada la expresión. ¿Qué queda en el primer término? Si se factoriza m, x al cuadrado. ¿Y qué en el segundo? Y. Siguiente ejemplo. Bueno, a diferencia de los 2 anteriores, en este tercer ejemplo tenemos un trinomio, o sea, un polinomio con 3 términos. Para que podamos factorizar en todos los términos, debe aparecer un factor que se repite, un factor común, y en este caso el factor común monomio es A. Así que factorizamos y ya de inmediato usted podría indicar qué es lo que queda en cada uno de los 3 términos. De hecho que entre paréntesis usted va a tener también un trinomio cuyos términos son los que quedan luego de factorizar. Así que factorizamos A, que queda en el primer término x al cuadrado, más, en el segundo queda x, y en el tercero, si se factorizó A,
¿ya? Simplemente será pues 1. Claro que antes se pone menos, ¿no? Cuando se factoriza y no queda nada, mejor dicho, como en el tercer término, pues simplemente lo que queda es 1. Ahora, hay algunos alumnos que quieren asegurarse y ¿qué hacen? Optan por realizar la operación inversa, o sea, multiplican, ¿no? Este A pasa a multiplicar a los tres términos de la expresión A por X al cuadrado, AX al cuadrado, más por más A por X, AX, más por menos, menos, A por 1, A. Y si se cumple, por tanto la factorización es correcta. Aquí tengo un cuarto ejemplo de este primer grupo de ejercicios y usted observará que también es un trinomio, pero a diferencia de los anteriores es con respecto a una sola variable y por ahí no aparece otra variable. Pero entonces, ¿qué dice la teoría? El factor común monomio es el máximo común divisor de los coeficientes y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. Cuando se dice variables comunes es porque tiene que ser letras que se repiten en los tres términos. En nuestro caso, la única letra que se repite en los tres es X. Pero ¿cuál es el menor exponente de X? En este primer término el exponente de la variable es 3, en este segundo 2 y en el tercero 1. Por tanto, el factor común será simplemente X elevado a la 1, que es X. Y entre paréntesis lo que queda de cada uno de los términos. Si se factoriza X, ¿qué queda? X al cuadrado. Pero más de uno dirá, profesor, no entiendo, ¿por qué? Una forma práctica podría ser esto. Como el factor común monomio es X a la 1, o sea, el exponente es 1, no aparece, pero se entiende que es 1, usted pregúntese, ¿cuánto le falta a 1 para ser igual a 3? 2 más. En el siguiente, no olvide que para indicar cuál es el exponente de X, usted hágase esta pregunta. ¿Cuánto le falta al exponente 1 de X para ser igual a 2? 1. Y finalmente más, toda vez que el factor común monomio es X, se factoriza X, y cuando se factoriza X, ¿qué queda en el tercero? Aparentemente no queda nada, pero lo cierto es que queda 1, ¿no? Hagamos más ejemplos para fortalecer el aprendizaje de este primer caso. Aquí, por ejemplo, es algo más sofisticado ya el ejercicio, porque si bien el polinomio tiene tres términos, ahora las letras que se repiten son dos, o las variables que se repiten. ¿Y cuáles son esas variables? X y Y. Creo que queda claro, ¿no? Son dos variables que se repiten, X y Y. Y por tanto, considerando la teoría, se dice que el factor común monomio es el máximo común divisor de los coeficientes y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. Pero en este caso, las variables comunes son X y Y. Usted ahora trate de identificar los menores exponentes. El menor exponente de X es 1. Aquí está. Y el menor exponente de Y es 2. Por tanto, el factor común monomio es X a la 1 por Y al cuadrado. Y dentro del paréntesis un trinomio que aparece considerando lo que queda de cada término. Observemos por qué aquí queda XY. ¿Cuánto le falta al exponente 1 de X para ser igual a 2? 1, por eso es que aquí simplemente se pone X, porque es X a la 1. ¿Cuánto le falta al exponente 2 para que sea 3? 1. Por eso es que en el primer término queda X por Y más. Aquí, si usted analiza, he factorizado X y aquí también es X. Así que, ¿cuánto le falta a 1 para que sea 1? Nada, por eso es que ya no aparece. Pero si usted desea, puede poner 1, ¿no? Pero no pasa nada. 1 por Y al cuadrado es lo mismo que Y al cuadrado. ¿Cuánto le falta al exponente 2 de Y para ser igual a 4? 2. Es por eso que lo que queda en el segundo término es Y al cuadrado. Ahora en el tercero.
¿Cuánto le falta al exponente 1 para que sea 3? Estamos hablando del exponente de x. ¿Cuánto le falta al exponente 1 de x para ser igual a 3? 2. Es por eso que aquí se pone x al cuadrado. ¿Y por qué no se coloca o no aparece y? ¿Cuánto le falta al exponente 2 de y para ser igual a 2? Nada. Es por eso que no aparece nada. Entonces, esta es la forma factorizada. A continuación, ¿qué diferencia hay con los anteriores? Si bien en los anteriores los polinomios tienen 3 términos como en este caso, pero aquí los coeficientes de cada término son distintos de la unidad. En estos 5 anteriores, todos los coeficientes eran iguales a la unidad, desde el primer ejemplo, Todos los coeficientes eran iguales a la unidad, pero en este caso, los coeficientes son 15 menos 9 más 21. Y bueno, es obvio que luego tenemos que identificar las letras que se repiten en los 3, ¿no? Pero según la teoría, el factor común monomio es el máximo común divisor de los coeficientes. Y como aquí los coeficientes son distintos de 1, tenemos que sacar el máximo común divisor. Y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. Observemos aquí, chicos. ¿Qué tienen en común 15, 9 y 21? 15, 9 y 21. Y lo que tengan en común va a ser el máximo común divisor. O sea, tiene que ser algo que tengan en común y lo mayor posible. Bueno, en este caso, 15, 9 y 21 tienen tercia. Entonces, el máximo común divisor de 15, 9 y 21 es 3. Aparte, tenemos que observar detenidamente hasta identificar la letra que se repite. Y la letra que se repite es m, con su menor exponente, m a la 1, entonces el factor común monomio es 3m. Y ahora, ¿por qué aquí 5p? Se explica. 15 entre 3, 5. También puede ser así, 15 entre 3, 5. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto le falta al exponente 1 de m para ser igual a 1? Nada. Y bueno, lo que queda entonces es p. Menos, porque aquí 3. Es que 9 entre 3 es 3. ¿Y por qué solamente m? Perdón, ¿por qué solamente n? Y es que ¿cuánto le falta al exponente 1 de m para ser igual a 1? Nada, por eso no aparece. Lo que queda simplemente es n. Y en el siguiente, más 21 entre 3, 7. ¿Cuánto le falta al exponente 1 de m para ser igual a 2? 1, es por eso que aquí se pone 7m. A ver, el siguiente. Observe que también tiene 3 términos. Profesor, lo que veo es que generalmente tiene 3. Puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, ¿ya? Pero esto se parece bastante al anterior, considerando los coeficientes, ¿no? No son unitarios, son distintos de la unidad. Aquí el primer coeficiente es 45, aquí 36 y aquí 9. ¿Qué tienen en común 45, 36 y 9? Más de uno, por simple observación, responde que tienen tercia. Es cierto, tienen tercia. Pero ¿será el máximo? ¿Será el mayor divisor común de los 3? Claro que no. Aparte de tener tercia, tiene novena. Pero ¿qué pasa si usted considera como máximo común divisor 3? Hay un error, pues. Tiene que ser el mayor divisor común. Y el mayor divisor común es 9. Respecto a las variables, hay una sola, justamente la que se repite, con su menor exponente. Entonces el factor común monomio será 9y. ¿Qué me queda en el primero? Solamente 5. La otra opción podría ser así, ¿ve? 45y entre 9y, 5, menos 36y al cuadrado entre 9y, 4y, menos 9y al cubo entre 9y, y al cuadrado. Ahora, si no está seguro, pues hay la operación regresiva. Multiplique, ¿no? 9 por y, 9y, o mejor dicho, 9y por 5, 45y. Más por menos, menos. 9y por 4y, 36y al cuadrado. Más por menos, menos.
9y por y al cuadrado, 9y al cubo. El último ejemplo de este método. Aquí, si usted observa, pues los coeficientes son unitarios, así que no es necesario calcular el máximo común divisor de ellos. Pero sí tenemos que identificar las letras que se repiten. Y a leguas es notorio que las letras que se repiten son m y n, con sus menores exponentes. Y sabe, cuando usted ve que todos los términos son negativos, lo más recomendable también es factorizar el signo negativo. Entonces, el factor común monomio es menos mn. ¿Y qué me queda en el primero? Simplemente m. Y en el segundo, n. Hay uno más, qué interesante. A ver, observe que aquí tengo un binomio y los coeficientes son distintos de la unidad. ¿Cuál es el máximo común divisor de 24 y 42? Seguro que algunos están pensando, están observando y determinan que 24 y 42 tienen mitad, pero también tiene tercia, ¿no? Oye, pero si tiene mitad y tienen tercia, lo más sensato es decir que tiene sexta. Y aparte, las letras que se repiten son m, n y p con sus menores exponentes. Por tanto, el máximo común divisor de los coeficientes es 6 y las letras que se repiten con sus menores exponentes m, n, p. ¿Qué me queda en el primero? 4p menos que en el segundo 7n. Este es el segundo caso del primer criterio de factorización, factor común. El nombre de este segundo caso, factor común polinomio. ¿Y cómo se explica? ¿Cuál es la parte teórica? Es aquel polinomio contenido en todos los términos de la expresión. ¿En qué se asemeja? Es que ahora tenemos que identificar ya no un monomio común, ya no una letra que se repite, sino ahora tenemos que identificar un factor común polinomio, o sea, un polinomio que se repite. Puede ser un binomio, un trinomio, etc., ¿no? No es tan difícil, sobre todo en los primeros ejemplos que son los más elementales. Primer grupo de ejemplos, factoriza. Ahí, por ejemplo, tengo A, observe que se trata de un binomio porque tiene dos términos. Y lo primero que tengo que hacer es identificar el factor común polinomio, ya no una sola letra que se repite o dos letras que se repiten, sino ahora lo que se debe repetir es un binomio o un trinomio, etc. Y ahora es evidente que el binomio que se repite es x menos y. Es notorio, ¿no? X menos y. ¿Correcto? Entonces es lo que voy a factorizar. ¿Y qué me queda en el primer término? A más que en el segundo B. Relativamente sencillo. Pasemos al segundo ejemplo. Observe que en el segundo el número de términos es 4. Este es el primer término, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. En los 4 términos debe haber un binomio o un trinomio que se repite. Pero más de uno dirá, profesor, ¿puedo factorizar solamente los 2 primeros términos? Error, no se puede factorizar. Tiene que ser en todos los términos. Ahora, en el primer y segundo se repite m menos n. Y en el tercero y cuarto no se repite nada. ¿Qué hacer entonces antes de encontrar un factor común binomio en este caso? ¿Sabe lo que voy a hacer? Es trabajar con los 2 últimos. Y voy a tener que factorizar solo el signo negativo. Así ve, conste que los 2 primeros términos se colocan tal como está. Y si yo factorizo en los 2 últimos solo el signo negativo, entonces entre paréntesis aparece m menos n, porque factoricé el signo negativo. Entonces, así como está, ya se puede decir cuál es el factor común monomio. En el primero se repite binomio, perdón. ¿Cuál es el factor común binomio? En el primero se repite m menos n. En el segundo m menos n y en el tercero m menos n. ¿Ya?
Entonces el factor común binomio es m menos n, que queda en el primer término a menos en el segundo b menos en el tercero 1, ¿no? Y ya está factorizado. En el siguiente algo similar, así como está, pues no podemos afirmar que existe un factor común polinomio o binomio. Pero entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con los dos primeros términos. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer acá? Factorizo el signo negativo. ¿Qué me queda en el primero? X. ¿Qué me queda en el segundo? Y. Y es porque factoricé el signo negativo. Ahora sí podemos indicar cuál es el factor común binomio, porque se repiten ambos términos. Factorizo x más y. ¿Qué me queda en el primero? Si he factorizado x más y, y aquí queda el signo negativo, es porque queda menos 1. Más, ¿qué queda en el segundo? A. Más ejemplos. En el siguiente ya es evidente cuál es el factor común binomio. No hay nada que hacer previamente, ¿ya? Pero, eso sí, los coeficientes son distintos de la unidad. Entonces, aquí también tenemos que considerar como coeficiente del factor común binomio el máximo común divisor de los coeficientes. En nuestro caso, el máximo común divisor de 12 y 9 es 3. Y aparte, mn. Entonces, el factor común polinomio será 3 veces m menos n. ¿Qué me queda en el primero? 12a menos 3, 4a menos. ¿Qué en el segundo? 9 entre 3, 3. Listo. Ahora, en el siguiente, así como está, no existe ningún factor común polinomio. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación? Debo de trabajar inicialmente con los tres últimos términos. Y ahí es donde tendré que factorizar el signo negativo, solo el signo negativo. Entonces, al factorizar el signo menos, ¿ya? Y también tengo que factorizar y, es lo que me olvidaba. Y justo acá adelante aparece y factorizado. O sea, en estos tres últimos existe un factor común monomio. Estamos regresando al caso anterior, ¿no? ¿Cuál es la letra que se repite en los tres últimos casos? Y, por eso factorizamos. Pero también se factoriza el signo negativo. Entonces, ¿qué queda en el primero? M. ¿Qué en el segundo? Menos n, y en tercero menos p. ¿Y por qué cambia? Porque he factorizado el signo negativo. A continuación, podemos identificar el factor común polinomio, que en realidad es un factor común trinomio. Factorizo m menos n menos p. ¿Qué me queda en el primero? X. ¿Qué en el segundo? Y. Este menos viene acá. Siguiente, a ver. Segundo grupo. Esto es interesante. Esto podría venir en el examen, chicos. Así que tienen que estar muy atentos. Cada vez que yo pongo esto en la pizarra, los chicos dicen, profesor, está fácil. Voy a factorizar a menos b. ¿Qué? ¿Acaso el factor común binomio es a menos b? Observemos. Pues no hay nada complicado acá. Aquí el binomio es a menos b y aquí el binomio es b menos a. No es lo mismo. Además, todo el mundo sabe que la sustracción no es conmutativa. 8 menos 5 no es lo mismo que 5 menos 8. 8 menos 5 es 3, mientras que 5 menos 8 es menos 3. Entonces, aquí no existe el factor común binomio. ¿Pero qué hacer? Se utiliza un recurso. ¿Cuál es? Observe esta parte, por favor. En realidad, arbitrariamente, como en el primer término existe un binomio a menos b, en el segundo también puse a menos b, a pesar que es b menos a. Observe, aquí es b menos a, pero yo adrede puse a menos b. Pero estoy alterando y no es correcto lo que estoy haciendo, ¿no? Se estoy cometiendo algo así como una falta, un pecado matemático, porque siempre estoy diciendo que a menos b no es lo mismo que b menos a. Pero ¿por qué estoy cambiando? Para que haya un factor común binomio. Ahora sí, pues ve, aquí tengo a menos b y aquí a menos b. Pero insisto, lo que estoy diciendo no es correcto. Ahora, se puede hacer eso, pero algo pasa con el signo de la expresión.
inicialmente es una suma, esto, más, pero como he cambiado esto, entonces aquí también cambia, menos. Aquí era más, ahora pongo menos. Aquí era B menos A, ahora pongo A menos B. Entonces tiene que haber dos cambios, el binomio y el signo. El binomio y el signo, ¿ya? Bien, ahora sí ya existe un factor común binomio que es A menos B. ¿Qué me queda en el primero? X menos, que en el segundo, Y. Observemos este tercer ejemplo. Es una expresión algo más prolongada que las anteriores. Y aquí usted podrá observar lo siguiente, que no existe para nada un binomio común. Pero profesor, sí existe, porque aquí usted tiene X menos Y aquí Y menos X. Pero a leguas se nota que no es lo mismo, ¿no? X menos Y jamás va a ser igual a Y menos X. Además, si fueran iguales, también hay una pequeña dificultad en los siguientes, ¿no? Pero seguro más de uno dirá, profesor, pero en los dos últimos factoriza el signo negativo. Sí, pues, vamos a dar solución. Pero considerando el desarrollo del ejemplo anterior, necesito que estos dos binomios sean iguales. Entonces, arbitrariamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Observe, a pesar que aquí es Y menos X, a pesar que es Y menos X, yo puse X menos Y. Pero algo cambia, ¿no? Aquí es negativo, aquí tendrá que ser positivo. Es la única manera. ¿Y qué hacer en los dos últimos? Factorizar el signo negativo. Factorizo menos, que me queda en el primero X y en el segundo Y. ¿Correcto? Así sería. Ahora sí ya existe un factor común binomio que es X menos Y. Aparece en todos los casos. Bien, factorizo entonces X menos Y, que me queda en el primer término A más, que en el segundo B, que en el tercero simplemente 1, menos 1 se pone, ¿no? Bueno, ahora ingresamos al tercer caso de factorización considerando este primer criterio. Sabe que el nombre del primer criterio es factor común. Y ahora este tercer caso recibe el nombre de agrupación de términos. Es interesante porque aquí lo que vamos a hacer es utilizar los dos casos anteriores. Luego de agrupar los términos, ya sea de 2 en 2 o de 3 en 3. La teoría dice, se forman grupos de 2 o 3 términos que tengan un factor común monomio. O sea, usted va a formar grupos, pero considerando que en cada grupo debe existir un factor común monomio. Y luego de factorizar, empleando este primer caso, pues de inmediato debe aparecer un factor común polinomio. Por eso se dice que en este caso se tiene que utilizar los dos anteriores. Nuevamente la teoría dice, se forman grupos de 2 o 3 términos que tengan un factor común monomio y luego es necesario obtener un factor común polinomio. Ejemplos. Aquí, observe. Cuando usted tiene una expresión como esta, seguro más de uno pues estará pensando, ¿no? Voy a utilizar el primer caso, denominado factor común monomio. No es así. Aquí tenemos que agrupar. Usted puede agrupar de tal manera que en el mismo grupo haya un factor común monomio. Por ejemplo, si agrupo el primero con el último, el primero es a al cubo y el último menos b al cuadrado. ¿Cuál es el factor común monomio? O sea, ¿habría alguna letra que se repita en el primero y último? No existe, ¿verdad? Entonces, para agrupar usted tiene que ser bastante cuidadoso. Pero yo puedo agrupar, por ejemplo, el primero con el segundo, luego el tercero con el cuarto. Porque el primero y segundo se repite A, y en el tercero y cuarto se repite B. Pero también puedo agrupar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. En el primero y tercero se repite A, y en el segundo y cuarto se repite B. Tengo doble opción. Bueno, en este caso, a ver.
Agrupemos el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Ahora, en el primero y segundo, ¿qué es lo que se repite? O sea, el factor común monomio. La letra que se repite es A con su menor exponente. Y el menor exponente es 2. ¿Qué me queda en el primer término? A. ¿Qué me queda en el segundo? B. En los dos últimos, ¿qué es lo que se repite? B. Con su menor exponente que es 1. Pero también es necesario factorizar el signo negativo. ¿Qué me queda en el primero? A más. ¿Qué en el segundo? B. A continuación, identifico el factor común polinomio, en este caso el factor común binomio. Factorizo A más B, que me queda en el primero, A al cuadrado, y en el segundo, menos B. Siguiente. Aquí también tengo una expresión, un polinomio con 4 términos, agrupo. Pero en este caso, a ver, voy a agrupar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. En el primero y tercero se repite X, que me queda aquí A, y en este otro B. En el segundo y cuarto factorizo Y al cuadrado, porque es el factor común monomio, pero también el signo negativo. Menos Y al cuadrado es el factor común monomio, que me queda en el primero A, y en el segundo B. Ahora aparece el factor común binomio, factorizo A más B, y entre paréntesis lo que queda del primero y segundo. En el primero queda X, menos en el segundo Y al cuadrado. Siguiente ejemplo. Cuando usted ve que la expresión tiene 4 términos, como en los 3 primeros casos, no queda duda de que vamos a formar grupos de 2, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la expresión tuviera 6 términos? Ahí tengo doble opción, agrupar de 2 en 2 o agrupar de 3 en 3. En este caso voy a agrupar de 2 en 2, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. En el primero y segundo se repite X. Ahí está, ya factoricé. Y en el segundo y cuarto, aparte del signo negativo, factorizo Y. ¿Qué me queda? En el primero X y en el segundo 3. Ahora el factor común binomio, X más 3. Y entre paréntesis, en el primer término queda X y en el segundo Y. Este menos viene aquí. Siguiente ejemplo de este primer grupo, también son 4 términos, agrupemos el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Profesor, ¿y puedo agrupar el primero con el segundo? También es válido, y el tercero con el cuarto. Se puede, ¿ya? Pero en este caso vamos a agrupar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Y en el primero y el tercero, ¿qué es lo que se repite? X al cubo. De tal manera que aquí queda A y aquí queda menos 1 más. En el segundo y cuarto factorizo X al cuadrado por Y. ¿Qué me queda en este? A, y en este último menos 1. Ahora el factor común binomio es A menos 1. Pero aparte aquí se señala que también se repite X. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado acá. Se repite X, ¿ve? Por tanto, el factor común está formado por un monomio multiplicado por un binomio. El monomio será X con su menor exponente y el binomio A menos 1. Todo esto es el factor común, solo que es un factor común, una parte monomio y la otra parte binomio. Se abre paréntesis, ¿qué me queda aquí? X y en el segundo término Y. Bueno, para terminar ya, chicos, aquí por ejemplo tengo una expresión con 6 términos. Tengo doble opción, agrupar de 2 en 2 o agrupar de 3 en 3, como en este caso. Agregué este primer grupo. ¿Qué es lo que se repite? Si usted analiza, se repite M, pero también se repite A. Entonces el factor común monomio es AM. ¿Qué me queda en el primero? A. ¿Qué en el segundo? B. ¿Y qué en el tercero? 1. Conste que el factor común monomio es AM. Ahora en los 3 últimos, ¿qué es lo que se repite? Se repite N, pero también A, con sus menores exponentes, ¿no? Ambos. Entonces el factor común monomio en los 3 últimos es AN. Se abre paréntesis, ¿qué me queda? En el primero A, en el segundo B y en el tercero 1. Cierro paréntesis. Y observe que hemos obtenido un factor común trinomio, pero también se repite la letra A.
O sea, al final el factor común está formado por este monomio A multiplicado por el trinomio. Así. ¿Qué me queda en el primero? M. ¿Y qué en el segundo? N. Ya para terminar, a ver esto. Factoriza la expresión. Tengo acá una expresión con 4 términos. Pero ustedes tienen que agrupar adecuadamente. Nosotros vamos a agrupar así, ¿ve? El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. En el primero y tercero, el factor común monomio es x al cubo. En este queda x al cuadrado y en este otro simplemente 4, más 4. En el segundo y cuarto, aparte del signo negativo, voy a factorizar 3, porque 3 y 12 tienen tercia. Entonces el factor común monomio es 3x. ¿Qué me queda aquí? X al cuadrado. ¿Qué en el otro? 4. Aquí tengo, analizando, aquí tengo ahora un factor común binomio. Y también, ojo, x, ¿no? Aparte del binomio, la letra x se repite con su menor exponente. ¿Ya? Entonces, el factor común tiene un monomio y un binomio. ¿Qué me queda en el primero? X al cuadrado. ¿Y qué en el segundo? 3.